Dios los bendiga, mis amados, hablando con el pastor Gerardo Espinosa. Viendo lo que otros no ven o no quieren ver. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin criticar, para que veas lo que otros no ven o no quieren ver. Estudiar las profundidades de la Biblia, mis amados, y sus enigmas es sin duda alguna uno de los temas de estudios más fascinantes de la teología. Es sin discusión alguna uno de los temas más sensibles de la teología cristiana, como es la supuesta preexistencia de Jesucristo y su supuesta encarnación. Creo que estudiar y analizar las Escrituras, primero, es de sabio. Segundo, es estar preparado doctrinalmente e ir por el camino correcto. Y tercero, es cumplir con el mandamiento bíblico de escudriñar las Escrituras. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer usted y yo juntos. Escuche y analice el estudio, mis amados. Y el Señor le dé la sabiduría y la comprensión para este tema tan fundamental de las Sagradas Escrituras. El propósito o mi propósito es el de investigar y aclarar las declaraciones bíblicas distorsionadas y malintencionadas, además introducidas por el credo católico romano, como es la supuesta encarnación y la preexistencia del Hijo de Dios, y alabado sea su santo nombre. Déjame decirte que estudiar es de sabio. Ignorar el estudio es vivir y morir en la ignorancia, en un camino lleno de incertidumbre. Es algo difícil, mis amados, o complicado entender o comprender la existencia de un hombre llamado Dios como era Jesús de Nazaret. Siempre hemos dicho y sostenemos que las evidencias, los testigos y las profecías demuestran que Jesús de Nazaret era la manifestación de Dios en su humanidad. Y además está decir que desde el comienzo del ministerio de Jesús de Nazaret, todas las acciones y palabras dejaban ver su dual naturaleza divina. No había nada que hablara o hiciera que no fuera dejar ver la imagen de Dios en él, porque él es la imagen misma de Dios. Era Dios manifestado en la humanidad de Jesús de Nazaret. En sus discursos y enseñanzas, mis amados, así como en sus intervenciones con los sacerdotes, era el mismo Dios hablando detrás de la humanidad de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret había sido engendrado por el Espíritu Santo en María, su madre, quedando esta embarazada, y por lo tanto el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Ahora y por primera vez, Dios tenía un hijo que enviaría al mundo para que todos los que creyeran en su palabra fueran salvos. El comienzo del nacimiento de Jesús de Nazaret marcó el comienzo del plan ya predestinado para la redención y salvación de la humanidad. Y con estas palabras cerramos este breve comentario de introducción. Ahora bien, mis amados, antes que todo, vamos a hablar del nacimiento de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y analizar todo su proceso. Así que analizaremos el verso de Juan 1:1. Este verso, mis amados, nos da la entrada para poder llegar al fondo de este tema tan importante como es el engendramiento o encarnación del Hijo de Dios. Así que con este fundamento damos comienzo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la dual naturaleza de Jesucristo. Primero, la naturaleza humana, y segundo, la naturaleza divina. Sabemos que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios mismo. Así que, teniendo este concepto bien claro, sigamos adelante. Ahora bien, para poder entender todo el contenido de este estudio-análisis, hay que hablar del nacimiento del Hijo de Dios. Hago una pregunta. ¿Fue el Hijo de Dios encarnado en el vientre de María? ¿O fue el Hijo de Dios engendrado en el vientre de María? Vamos a definir ambas palabras para que entienda lo que aquí estamos estudiando. Definición de encarnación. Primero, es el estado de los espíritus que se revisten de un cuerpo. Segundo,
la encarnación es la adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual. Algo que es muy común en el credo de los espiritistas. Ahora bien, definiéndolo en el ángulo teatral, es como una persona que interpreta un personaje en una obra de teatro o cinematográfica. Vamos ahora a definir la palabra engendramiento. Engendramiento, mis amados, es concebir, quedar una mujer preñada o embarazada como consecuencia de la fecundación o engendramiento del óvulo por el espermatozoide de un hombre. Engendrar da comienzo a una nueva vida. Ejemplo, en Juan 1, capítulo 12 y capítulo 1 y versos 12 y 13 nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sin perder su naturaleza humana. Pregunto una vez más: ¿fue el Hijo de Dios encarnado en el vientre de María? Antes que todo, tengo que decir que en las Sagradas Escrituras, mis amados, no hay ninguna mención de la encarnación, pero sí de que Dios engendró un hijo en el vientre de María del Espíritu de Dios. En Lucas capítulo 1 y verso 31 nos dice la Biblia: y ahora concebirás y quedarás embarazada y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Si seguimos leyendo en Lucas 1:35 nos dice: y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y alabado sea su santo nombre. Por primera vez, mis amados, por primera vez las Escrituras mencionan Hijo de Dios en cumplimiento de las profecías de Isaías capítulo 9 y verso 6. La Biblia habla de engendramiento, habla de quedar preñada o embarazada del Espíritu de Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo capítulo 2 y verso 7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nada que ver con el mito de la encarnación, mis amados. Si el Hijo de Dios hubiera sido encarnado en el vientre de María, cosa que la Biblia no dice, entonces quiere decir que el Hijo de Dios estaba en la eternidad con el Padre. Llegamos entonces a la conclusión: si el Hijo de Dios hubiera sido encarnado, entonces, de ser así, para ser Padre hay que tener Hijo. Y si el Hijo estaba con el Padre en la eternidad, tuvo que haber sido un ser creado por Dios, como fueron los ángeles, o como dicen los falsos testigos de Jehová. O bien había sido engendrado en alguien en algún momento en la eternidad para poder ser llamado Hijo de Dios. Pero sabemos que este no es el caso, pues el Hijo de Dios no fue encarnado, sino engendrado por el Espíritu de Dios mismo. Y alabado sea su santo nombre, en el vientre de María. Y así comenzar la etapa del plan de salvación ya predestinada desde la eternidad por el mismo Dios. En ningún escrito de las Sagradas Escrituras, mis amados, del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento registra ningún acontecimiento o acción que mencione directamente Padre e Hijo interactuando entre ellos en la eternidad. Además, ningún escrito de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento habla del nacimiento o la preexistencia del Hijo de Dios en la eternidad o interactuando en acontecimientos con el Padre. Hay escrituras, hay versos sacados fuera de contexto que algunos teólogos, queriendo insinuar la preexistencia del Hijo de Dios, déjeme decirle que la Biblia no es de insinuación o imaginaciones. Las Sagradas Escrituras son de revelaciones como de escritos dictados. Hago la repetición. Primero, si el Hijo de Dios hubiera estado con el Padre en la eternidad,
las escrituras lo hubieran mencionado. Segundo, si Dios hubiera tenido un hijo en la eternidad, entonces el hijo sería un ser creado y no engendrado. Tercero, no existe ninguna escritura que mencione al Hijo de Dios o el nacimiento en la eternidad como tal. Jesucristo, como persona humana de carne, sangre y hueso, es el Hijo unigénito de Dios y el Hijo de María. Pero Jesús, el Cristo, en su dual naturaleza espiritual, era el mismo Espíritu de Dios, era la palabra, era Dios mismo, de Juan 1:1. Por eso, cuando dijo a los sacerdotes en el templo, según Juan capítulo 8 y verso 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi, yo soy Jehová, le estaba diciendo. Ellos no podían creer lo que estaban escuchando. Esto no era admisible, era una blasfemia para ellos, no podían entenderlo, pues el que estaba hablando en ese momento no era Jesús de Nazaret, sino Dios mismo en la persona de Jesús de Nazaret, en su dual naturaleza, el que estaba hablando. Alabado sea el nombre de Dios. En el verso 19 dice la palabra que entonces los sacerdotes tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Y hay muchos más versos, mis amados, donde Jesús habla, pero habla en la naturaleza espiritual del Espíritu de Dios que estaba en él. Pero bien, continuemos con nuestra agenda de estudio. El Hijo de Dios fue engendrado. En el próximo segmento estaremos estudiando sobre el engendramiento del Hijo de Dios por primera vez mencionado en las Sagradas Escrituras. Y analizaremos la declaración del apóstol Juan en el Evangelio de Juan 1:1, como nos da una clara y precisa definición de la dual naturaleza del Hijo de Dios. Y con estas palabras cerramos. Ahora bien, mis amados, en este nuevo segmento les pido que pongan mucha atención a lo que aquí estamos platicando para que puedan entender o comprender correctamente este segmento y así pueda sacar usted sus propias conclusiones. Y dice la palabra en Juan 1:1: en el principio era la palabra, en el principio era el Espíritu, y alabado sea el nombre de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y alabado sea el nombre de Dios. Y la palabra estaba con Dios, y el Espíritu estaba con Dios. Y Dios era la palabra, y Dios era el Espíritu, y alabado sea el nombre de Dios. Si leemos en Juan 1:14, como usted está mirando en la pantalla, yo haría la pregunta: ¿qué fue lo que se hizo carne? Pues bien, y aquella palabra, es decir, el Espíritu, fue engendrada en el vientre de María y se hizo carne. Si ahora leemos en 1 Timoteo 3:16, dice la palabra, y ponga mucha atención: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escuche bien: Dios fue manifestado en carne. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué fue lo que se hizo carne? La palabra, el Espíritu de Dios. Y dice el texto: y aquella palabra, Espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y alabado sea el nombre de Dios. Si ahora volvemos a leer en 1 Timoteo 3:16, dice la palabra, y mire bien la pantalla: indiscutiblemente
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado en espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Si leemos nuevamente y ponemos bien atención al texto de 1 Timoteo 3:16, fíjese que el texto no dice el Hijo fue manifestado en carne. El texto dice Dios fue manifestado en carne. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, si leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versos 18 al 20, nos dice así la palabra: el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Las declaraciones de Mateo nos da, mis amados, una definición clara y quita toda duda el hecho de que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue engendrado por el Espíritu Santo, de Juan 1:1. Repito, y no por medio de la encarnación de un mito de que el Hijo de Dios ya preexistente en la eternidad. Derribando todo argumento del mito de la encarnación de Jesús, mis amados, y dejando por manifiesto que el nacimiento del único Hijo de Dios se efectuó por primera y única vez en el acto del engendramiento del Espíritu Santo, la palabra o Espíritu de Juan 1:1, en el vientre de María. La supuesta preexistencia del Hijo de Dios y su relación con Juan 1:1, mis amados, no tiene lugar en las Sagradas Escrituras. Repito, Juan 1:1 no dice que la palabra o verbo era el Hijo de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio existía la palabra, es decir, Espíritu de Dios mismo. En todo este estudio he estado hablando de la palabra en Juan 1:1. Jesús, como persona humana que era, no era preexistente. Quien era preexistente era el Espíritu de Dios, o la palabra de Juan 1:1, que había sido engendrado en el vientre de María. Déjeme decirle que la dual naturaleza de Jesucristo consiste primero en la naturaleza humana. Jesús, hombre humano, de carne, sangre y hueso, 100%, amados. Segundo, la naturaleza divina de Dios manifestado en la persona de Jesús era 100%. De una manera más concreta, Jesucristo es Dios manifestado en él. Jesucristo es la imagen de Dios. En este segmento que sigue vamos a hablar por qué el apóstol Juan en su epístola, en su evangelio Juan 1:1, no se refiere a Jesucristo sino a Dios mismo. Si estudiamos las reglas gramaticales y sus equivalentes, entenderemos mejor lo que aquí estamos estudiando, mis amados. Ejemplo, en griego logo es palabra, mientras que en latín se dice verbo. En la frase en el principio era la palabra aparece en un tiempo imperfecto. El verbo gramatical griego en esta acción o en esta oración es en, que significa era o existía. En es el imperfecto del verbo griego eimi, o decir ser. El apóstol Juan nos está diciendo que en el principio, o sea, antes de la creación del mundo, antes de cualquier cosa, desde siempre existía Logos, o decir, la palabra, Dios mismo. Por tanto, podemos concluir que Juan estaba
indicando que la palabra existía, repito una vez más para que lo puedan entender, antes que hubiera cualquier inicio, antes de cualquier cosa. La palabra era, por tanto, preexistente a cualquier cosa. Alabado sea el nombre de Dios. Ella era la causa principal de su mensaje en Juan 1:1. Fíjese que el sujeto en esta oración es la palabra. Y el énfasis que hace el apóstol es su preexistencia. Juan está describiendo en Juan 1:1 quién es el logo o quién es la palabra, que no es Jesucristo. Y termina su mensaje diciendo de una manera enfática, y Dios era la palabra. Esta es la declaración del apóstol Juan, mis amados, en el original. En Arche, en Logos, en el principio era la palabra. Cae o Logos el proston teon, y la palabra existía con Dios. Cae teos en logo, y Dios era ¿quién? ¿Era Jesucristo? No, y Dios era la palabra. Repito, no Jesucristo. Jesucristo era la revelación misma de Dios en él. Jesucristo es la manifestación misma de Dios. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Jesucristo es Dios mismo en Cristo Jesús. Y alabado sea su santo nombre. Resumen en este estudio, mis amados. ¿Qué Jesucristo no es la palabra en Juan 1:1? Que el Hijo de Dios no existía en la eternidad, que el Hijo de Dios no fue encarnado, que el Hijo de Dios fue engendrado del Espíritu Santo, mis amados, que el Hijo de Jesucristo es Dios en la persona de Jesús, que María fue embarazada, engendrada del Espíritu Santo y no una encarnación. Quien se manifestó en el cuerpo de Jesús no fue el supuesto Hijo de Dios por medio de la encarnación, sino fue Dios mismo a través del engendramiento del Espíritu Santo. Y por último, o anteúltimo, que la palabra, y que por primera y única vez que se menciona el nacimiento del Hijo de Dios fue en el nacimiento de Jesucristo, el unigénito del Padre. Y con estas palabras, mis amados, pongo punto final a este estudio, esperando que le ayude en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y pueda usted sacar sus propias conclusiones. Salud y paz le desea a su hermano en Cristo, el pastor Gerardo Espinosa. Dios es un Dios bueno.